Comenzamos una nueva serie llamada Mi casa será llamada casa de oración, y eso lo encontramos en Mateo 21 del 12 al 13, que dijo lo siguiente: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: la Escritura declara, mi templo será llamada casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y sabes, iglesia, nosotros podemos hacer muchas actividades dentro de la iglesia, por supuesto en los límites bíblicos que se nos ordena, pero la principal actividad de nosotros como iglesia tiene que ser la oración. Tiene que ser la adoración, tiene que ser esa comunión íntima con el Espíritu Santo, con tu Padre Celestial. Y yo he querido traer esta temporada de, no sé cuánto vamos a durar aquí, 4 semanas, 5 semanas, acerca de la importancia de orar. Y el objetivo de esta serie es que tú desarrolles y que yo desarrolle no solamente fórmulas para orar, sino una actitud y una relación profunda con Dios. Que tú sepas que hay algo más de aquella oración superficial, que hay algo más de aquella oración que solamente se enfoca en pedir, o una oración de transacción, como si fuera Dios un banco y entonces, Padre, regálame esto, dame lo otro, amén. No, hay algo más. Y eso, como vamos a estar hablando en esta serie, es algo que se aprende, es algo que se aprende. Y esto que dijo Jesús acerca de que mi casa será llamada casa de oración, hablando del templo, hablando del lugar de adoración, hablando del lugar donde se congregaban las personas que creían en Dios, viene también de la palabra que está en Isaías 56:7, que dice lo siguiente: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Y cuando hablaba aquí esta frase o este pedazo en Isaías, estaba hablando acerca de las personas que no eran judías de nacimiento, es decir, todos los pueblos diferentes al pueblo de Israel. Y Dios le decía: yo voy a aceptar sus ofrendas, porque mi casa, mi templo será llamado casa de oración. Y en este lugar tú puedes encontrar la fuerza, la fortaleza, la motivación para levantar oraciones audaces, para creer que Dios escucha tus oraciones. Pero también vas a encontrar aquí entrenamiento para que podamos llevar al otro nivel en nuestro estilo de vida de oración. Porque hay mucho más que esas oraciones que no son malas esas oraciones que tú le dices: Dios, realmente no sé ni siquiera por dónde comenzar. ¿A ti no te ha pasado que cuando intentas orar, no sé si es que a mí solamente me pasa, que no sabes qué decir, por dónde comenzar, te suena todas las llamadas, te coloca el celular todas las notificaciones que hace una semana no veías, se te pasan todos los pensamientos en tu mente para distraerte, empieza a decir: se te va a quemar el arroz, empieza a, mejor dicho, todo viene ahí en ese momento. Tus hijos pequeños empiezan a tocarte como nunca antes. ¿Por qué? Porque la oración tiene demasiados enemigos. Porque la oración y su actividad produce demasiado buenos resultados. Poderosa es la oración eficaz del justo, dice las Escrituras. Por eso, dentro de todo lo que podamos hacer aquí hacemos asados, aquí comemos picaña, aquí algunas personas, incluyéndome, vendemos cosas. Por ahí estaba casi que se va a montar una panadería comiendo pan. Aquí damos café, aquí queremos hacer algo súper chévere.
queremos que este ambiente de esta iglesia no solamente sea algo así como que no puedes hacer nada, sino una familia donde compartimos alimentos, no solamente dentro de este lugar, sino que hacemos actividades fuera de este lugar para comer rico, pero también conocer a Dios y conocernos entre todos nosotros. Pero si la actividad más importante de una iglesia no es la oración, estamos perdiendo el tiempo. Por eso, la oración es algo importantísimo dentro de una congregación, pues la Escritura dice, mi casa será llamada casa de oración. Y necesitamos orar, pero también necesitamos aprender a orar. En Lucas 11:1 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar, le dijo uno de los discípulos a Jesús. ¿Por qué? Porque no nacemos exactamente conociendo cómo orar al Padre, cómo orar ni siquiera. Lo que hemos aprendido muchas veces son rituales, son fórmulas, son como que haz esto, aquello, lo otro, como algo mecánico. Pero tú te imaginas que venga tu hijo y te diga todo el tiempo las mismas cosas, una y otra vez, punto A, punto B y punto C. ¿A ti cómo se...? No, yo voy a llevar a este niño al psicólogo porque eso está rarísimo. Si tu hijo no te habla con espontaneidad, sino que habla todo mecánico, hay que ayudarlo. Hay que llevarlo al psiquiatra, al psicólogo para que lo evalúen. Y de la misma manera, nosotros nos parecemos cuando hablamos con Dios de una manera mecánica, repetitiva, porque esa es la manera en que nos enseñaron, porque de allí venimos, porque de pronto tu mamá no sabía cómo enseñarte, su mamá tampoco le enseñó a cómo orar, y así venimos de generación en generación en una idea errónea acerca de lo que significa orar. Y por eso este discípulo le dijo, yo quiero que tú me enseñes, porque noto una gran diferencia cuando Jesús ora que cuando oran las demás personas. Y en el contexto donde se encontraba Jesús, había un grupo de personas religiosas, había un grupo de personas que se creían la última Coca-Cola del desierto, había un grupo de personas que ellos decían lo que nosotros hacemos es lo que está correcto, la manera en cómo oramos, la manera en cómo ofrendamos, todo lo que hacemos es perfecto en nosotros. Y eso eran los fariseos. Y los fariseos, dice las Escrituras, que les encantaba orar en público para que la gente lo viera. Y también dijo Jesús, le encantaba repetir cosas como si en su repetición, entonces Dios escuchaba sus peticiones. Pero Jesús claramente dijo, no sean como ellos. Y este discípulo le dijo, bueno, no queremos ser como ellos, queremos ser como tú. Enséñanos cómo orar, porque enseñar implica que hay maneras incorrectas de hacerlo. Hay actitudes incorrectas al orar y necesitamos todos aprender a orar. Aprender a orar no según lo que nos enseñaron nuestras tradiciones, sino como Jesús oraba, porque a Jesús se le notaba la diferencia. Dice las Escrituras que hablaba como si tenía autoridad. Dice que los espíritus malignos se sometían a Jesús. Dice que los discípulos intentaban hacer lo que Jesús hacía, pero no podían. Y Jesús decía, es porque le falta oración y ayuno. Y Jesús, siendo Dios, 100% hombre y 100% Dios, se levantaba de muy temprano para orar y se apartaba a solas con su Padre Celestial. Tú imagínate la actividad, la agenda del día de Jesús. Todo el mundo quería tocarlo para sanarse, todo el mundo quería estar cerca de él. Ni siquiera, dice las Escrituras, que lo dejaban comer tranquilo. Es algo impresionante, pero aún así Jesús sacaba tiempo para orar, porque él sabía que su poder, aún siendo Dios, que su poder yacía allí en la intimidad con Dios.
Y muchas veces nosotros, ilusos, muchas veces nosotros, no sé ni qué decir, pero muchas veces nosotros enfrentamos al mundo sin ni siquiera estar a solas con nuestro Padre Celestial. Y Jesús, siendo Jesús, no podía enfrentar ni un solo día sin primero orar, sin primero tener un tiempo a solas con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños o tuvieron algún hijo pequeño y era un niño sin filtro? ¿Algunos de ustedes tuvieron niños sin filtro o los tienen por ahí? Y yo recuerdo que, yo creo que todos mis hijos, no sé Luca, vamos a ver cómo sale, pero yo creo que mis hijos todos han salido sin filtro. Y cuando yo hablo de sin filtro es que si te ven el pelo morado dice, uy, pero qué cosa tan rara, qué feo. Y así era Daniel. Daniel está por aquí, ¿no, verdad? Ok. Así era Daniel. Yo me acuerdo que, no sé, íbamos a la iglesia y en la iglesia tú puedes encontrar todo tipo de personas. Y Daniel sin filtro le decía, uy, pero tú sí estás gordo, tú sí estás gorda, tú eres calvo, tú tienes como 50 años y el pobre pelado tenía como 20 años. Y entonces Nati y yo tuvimos que enseñarle a hablar con las personas, enseñarle a comunicarse, porque no podía ser así. De pronto decía cosas muy crueles, de pronto verdades, pero incluso había que enseñarle a hablar. Y eso es lo mismo que vamos a hacer en esta serie. Vamos a aprender a hablar con Dios. Porque están como que esos dos extremos. El extremo religioso de que tú crees que Dios es una persona tan seria y tan seca, un Dios alejado, un Dios que está enojado contigo, a un trono santo, que tú ni siquiera, Dios, ¿será que yo me puedo acercar? ¿Será que puedo orar? Señor, oh, Dios, oh. Y nunca has visto un Dios cercano. Y está el otro extremo de que el propio, no sé, en Barranquilla le decimos el propio liso, que usa palabras así como que, hey Dios, hey viejo Dios, ¿y tú qué más? Firme. Y están esos dos extremos, y respeto, pero también el otro está que ni siquiera te puedes acercar a un Dios porque cree que Dios está enojado contigo. Así que en esta serie lo que vamos a enseñar es qué es realmente la oración, cómo desarrollar una vida de oración, corregir ideas equivocadas acerca de la oración y cómo conectar la oración a la vida diaria, de lunes a domingo. Pero lo más importante de esta serie es que el objetivo primordial es que tú desarrolles una experiencia profunda con tu Padre Celestial. Que tú sepas que la oración, más que una lista de cosas que quieres, es una conversación de padre a hijo, donde tú hablas, pero también necesitas escuchar lo que dice tu Padre Celestial. Porque en la oración, incluso más importante lo que tú dices que lo que tú... No, es más importante lo que tú escuchas que lo que tú dices. Amén. Y en Mateo 6:6 dice lo siguiente, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado o en secreto. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y en otras versiones dice, te recompensará en público. Pero aquí Jesús da por sentado que oramos, pero muchas veces no lo hacemos. Pero cuando tú ores, entonces debes asegurarte que estés a solas y que tienes la puerta cerrada. Y donde tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar públicamente. Ahora, tenemos todos nosotros la idea de que Jesús estaba hablando acerca de la arquitectura moderna. Una casa dividida con tantos cuartos, 1, 2, 3. Nosotros tenemos 2, estamos orando por el tercero. Y entonces cada cuarto tiene su puerta. Y entonces, eso es lo que nosotros creemos. No.
Jesús lo que estaba diciendo es, métete en tu cuarto privado y ora. Pero en la arquitectura de la época de Jesús no era así. Las casas no estaban divididas por puertas, sino por cortinas, y todo era solo una unidad y todos vivían como en comunidad. Yo no sé cómo hacían, pero así era la arquitectura de la época. Y lo único que tenía esa puerta y que se podía poner seguro era como el garaje o como el lugar donde colocabas todos tus más grandes tesoros que tenías en la casa. Aquello que tú querías asegurar para que ningún ladrón o roedor se lo robara o se lo comiera o no sé, se dañara por eso, entonces tú lo colocabas ahí. Y la palabra original es tameion, no sé si así se pronuncia, pero vamos a dejarlo así, no lo voy a volver a repetir. Pero es un lugar como un garaje aparte, donde tú colocabas lo más valioso que tú tenías en tu casa. Y era la única manera de protegerlo de los ladrones porque tenía una puerta y podías cerrarlo con seguro. Y aquí Jesús nos está dando una gran revelación. Y la pregunta que te hago es la siguiente. Para ti, la oración es tan valiosa que la guardas de todos los ladrones de la oración. Para ti, ¿tú consideras la oración tan valiosa en tu vida que debes guardarla de todos sus enemigos? Porque la oración tiene bastantes enemigos. Y sobre todo hoy, en nuestra era de la notificación, en nuestra era donde nuestra atención es tan jugosa para las empresas billonarias como Netflix, como Instagram, como todas las redes sociales, que lo único que hacen y toda su infraestructura está diseñada para tomar tu atención. ¿Tú sabías eso? Y hay un principio en el mercadeo. Si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Y tu atención es el producto con el cual tú estás pagando toda esa infraestructura que para ellos le vale millones, pero para ellos es más valioso tu atención que todo lo que han podido gastar en tecnología. Otra pregunta, ¿cuáles han sido los ladrones de tu tiempo de oración? También podemos decir cuáles han sido las excusas que hemos tenido para decir hoy no tuve tiempo de orar. Y el concepto de la puerta cerrada no es un tema nuevo, sino que viene incluso del profeta Eliseo, cuando lo podemos encontrar en 2 Reyes 4 al 5, que dice lo siguiente: entra luego y ciérrate la puerta tras ti y tras tus hijos. Y entonces el aceite comenzó a multiplicarse. ¿Se acuerdan de esta mujer que le dijo al profeta: no, vamos a hacer unas arepitas y nos vamos a morir? Pero el profeta le dijo: no, dame a mí primero y enciérrate tú y con tu hijo, y entonces el aceite va a empezar a multiplicarse, y cuando ya termine de multiplicarse lo que vas a vender, eso te va a ayudar a vivir el resto de tu vida aquí en la tierra. Y lo importante o la revelación que hay detrás de eso es que en las puertas cerradas, en tu oración, ocurren milagros. Detrás de la puerta de tus oraciones ocurren milagros. Y la pregunta que te hago hoy es: ¿qué milagros necesitas? Necesitamos cerrar la puerta, porque en la intimidad con Dios comienza a multiplicarse y comienza a gestionarse eso que tú necesitas. Mira lo que dijo Eduardo aquí. Desde que comencé a venir a la iglesia Amidalas, y no es que la iglesia sea ningún símbolo milagroso, sino simplemente desde que comenzamos a buscar a Dios en este lugar, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura en tu vida. Amén. Así que hoy vamos a hablar acerca de qué significa cerrar la puerta específicamente. Lo primero es apartarse del espectáculo religioso.
Acuérdate que hablé de los fariseos. A ellos les encantaba orar en las plazas, en las esquinas, para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo dijera, wow, estos hombres sí son súper espirituales, y todo el mundo los aplaudiera y su poder religioso se mantuviera. Pero Jesús es contracultura y dijo, no, ni siquiera que nadie se entere que tú tienes una vida de oración. ¿Cómo se van a enterar? Por los resultados visibles, porque tu Padre que está en los secretos te recompensará públicamente. Así que cuando Jesús te está diciendo cierra tu puerta, significa aléjate de cualquier idea de hipocresía para ser vistos por las personas, porque realmente lo único que vas a encontrar es el aplauso de los hombres, pero el silencio de Dios. Y yo prefiero el silencio de los hombres que el aplauso. Yo prefiero que sea el silencio de las personas en mi vida y no el silencio de Dios en mi vida. Lo otro que necesitas entender cuando tú cierras la puerta es eliminar la necesidad de impresionar. Sabe que nuestra iglesia AMI se levante como una iglesia sana, donde nadie necesita impresionar a nadie. Y Nati y yo tenemos más de 20 años desarrollando el ministerio y es muy difícil, como decimos en Barranquilla, comernos el cuento. Hemos visto cómo personas que aparentemente eran súper espirituales, luego salían con situaciones que nada que ver. Porque la oración incluso está muy ligada a cómo tú tratas a las demás personas. Si perdonas, si no perdonas, pero ese es otro tema que vamos a hablar más adelante en esta serie. Pero cerrar la puerta significa no tienes que impresionar a nadie, ni siquiera a Dios. Porque Jesús dijo, no creas que por tus palabrerías técnicas, oh amadísimo Señor, oh Padre. No, si tú usas esas palabras en tu relación con Dios, con un corazón genuino, perfecto. Pero si tú lo usas para intentar impresionar a Dios, no. Tú puedes venir a Dios como tú eres, tal como tú eres, genuino, delante de Dios. Si tus palabras son, oh Señor, están bien, pero que sean genuinos. Si tu palabra es, oh Padre Celestial, está bien, pero que sea genuino. Porque Jesús dijo que incluso antes de que tú pronuncies alguna palabra, ya Dios sabe lo que tú necesitas. Lo otro que se elimina cuando tú cierras la puerta o el propósito de cerrar la puerta es bloquear el ruido y apagar las notificaciones. ¿Cuánto ruido no hay afuera? ¿Cuántas cosas no hay por atender? Nunca se acabaría el trabajo que hay que hacer, la lista de tareas, pero que ninguna de las listas de tareas de tu vida sea más importante que buscar el rostro de Dios en la intimidad. Amén. Porque el mundo tiene tanto ruido y tanta distracción que nos puede robar el privilegio de apartar un tiempo a sola con Dios. Y a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo, y no es que no tengamos tiempo, es que tenemos invertidas nuestras prioridades. Yo te coloco una tarea y te desafío a que esta semana lo primero que tú hagas no sea ver el celular, sino que lo primero que tú hagas sea elevar una oración y mira cómo tu día cambia totalmente. Porque cuando tú te conectas con Dios, tú entiendes que toda tu vida, todo tu ser, todas tus actividades es por la gracia, por el favor, por la misericordia, y no es tanto por tu esfuerzo humano, sino por el poder que actúa dentro de ti. Te darás cuenta cómo todo cae alineado en su perfecta voluntad. Te darás cuenta que cuando tú colocas a Dios de primer lugar, entonces todo lo demás toma el lugar que se requiere. Y no podemos caer en la trampa de este mundo lleno de distracción, este mundo que mueven billones de dólares por tu atención.
Una de las cosas que Jesús o Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero otra de las cosas que podemos decir es, el pueblo de Dios perece porque están distraídos. Estamos totalmente distraídos con tantas aplicaciones, plataformas, con el deseo de agradar a los demás. Estamos tan distraídos pendientes de cuántos likes produjo mi post. Y si a ti te gusta eso, no estoy criticando eso, pero por favor no caigas en la trampa de creer que tu valor está en cuántos likes tiene tu post. Tu valor está en escuchar cada mañana, tú eres mi hijo amado. Tu valor está en escuchar cada mañana que Dios es tu Padre celestial, que Él cuida de ti, que todo vacío en tu interior Él lo puede llenar. Amén. Y lo otro que entendemos en este versículo, ya para ir concluyendo, es que Jesús dijo, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. A tu Padre, a tu Padre. Y es que la paternidad es el punto de partida de nuestras oraciones. Si no sabemos que Dios es mi Padre y que yo soy su hijo, te va a costar muchísimo orar. Porque dentro de ti hay una fuerza invisible que te dice, no eres digno, eres culpable, eres un pecador y Dios no va a escuchar tus oraciones. Hay una culpabilidad que te quiere arrastrar, esa misma culpabilidad que arrastró a Adán y Eva a esconderse de la presencia de Dios. Y Dios le dijo, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. Y ese tuve miedo todavía es esa voz interna que te dice, ten miedo de Dios porque Dios está enojado contigo. Pero cuando tú sabes que tú eres hijo, entonces tú puedes ir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Puedes ir al trono de la gracia donde tu papito lindo está esperándote. No estás creyendo que Dios está esperando para castigarte con un látigo, sino que tú crees que Dios está con los brazos abiertos diciendo, te estoy esperando. Vamos, ven, ven. Y en mi presencia encontrarás plenitud, en mi presencia encontrarás paz. Yo puedo eliminar esos pensamientos intrusivos de tu mente. Yo puedo eliminar esa ansiedad. Yo puedo quitarte ese temor al futuro. Porque cuando tú sabes que Dios es tu Padre celestial, que está allí abrazándote, ¿qué puede hacerte el hombre si Dios está contigo? Amén. Pero cuando tú no sabes que tú eres un hijo, sino que tú crees que necesitas ganarte la aprobación de Dios, entonces vienen todos los parapetos en la oración. Y entonces te pones máscaras de religiosidad. Y te pones máscaras en la iglesia porque tú crees que aquí necesitas ser perfecto. Y yo sé, porque Nati y yo lo vivimos, que incluso antes de entrar por esas puertas hay muchos que estaban que se mataban ahí en el 75. Pero cuando llegan acá, ¡pum! La máscara de la religiosidad. Aleluya, varón de Dios, siervo del Dios Altísimo. No, tranquilo. ¿Cómo estás? Bien, aunque casi nos matamos, pero aquí estoy, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque si todos nosotros tenemos la identidad de hijo, aquí no hay nada que esconder y ninguna máscara hay que tener, porque todos somos amados, perdonados y en procesos de cambio. Aquí no hay ninguno que es perfecto. Aquí nadie requiere perfección, solamente disposición para orar, para acercarse a Dios. Hebreos 4:16 dice, así que ahora podemos acercarnos libremente y con valentía al lugar donde la gracia reina, para recibir el beso de la misericordia y descubrir la gracia que necesitamos urgentemente para fortalecernos en nuestros tiempos de debilidad. Cuando nosotros miramos a Dios por el filtro de nuestras heridas,
de la infancia. Podemos ver a un Dios jefe, a un Dios religioso, a un Dios padrastro, a un Dios fantasma que no aparece, a un Dios mezquino o que no es generoso. Pero la Biblia dice que Dios te ama de manera incondicional, que su gracia y su misericordia nunca se acaba, que Dios no hace excepción o acepción de personas, que Dios nunca te va a abandonar, que Él tiene el control total de nuestras vidas y que Dios es fiel y que provee en abundancia. Colócate de pie, por favor, para terminar. ¿Qué imagen al acercarte en oración a Dios estás luchando? Esos son los ladrones de nuestro tiempo de oración. O de pronto tú no estás luchando con una imagen distorsionada con Dios, sino con las distracciones normal de este mundo. Ese es un ladrón de tu tiempo de oración. Pero Jesús dijo, cuando tú ores, cierra la puerta. Cierra la puerta a la distracción, cierra la puerta al querer impresionar a Dios. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre que está en lo secreto, quien todo lo ve, quien todo lo sabe, te recompensará en público. ¿Cuál será nuestra recompensa en público? Algunos pueden decir, bueno, mi recompensa en público será que mi negocio prospere. Está bien. Mi recompensa en público es que tenga estabilidad emocional. Está bien. Mi recompensa en público es que cuando ore por los enfermos sean sanados. Está bien. Y todo eso es válido y eso es todo tipo de recompensas en público. Pero una vez meditando en esa palabra y preguntándome, ¿qué realmente sería mi recompensa en público? Y llegué a la conclusión, Dios, yo lo que te pido como recompensa pública es que los que estén cerca de mí, mis hijos, mi familia, la iglesia, pueda notar el aroma de tu presencia en mi vida. Porque es innegable que cuando tú estés orando a tu Padre Celestial, hay un aroma que se impregna en tu vida, en tu alma. El mundo lo llama energía, la nueva era, el aura, pero bíblicamente es la presencia de Dios acompañándote. Y que cuando mis hijos estén cerca y pregunten o analicen, mi papá es compasivo, mi papá, el carácter de mi papá me gusta, aunque hay cosas que no me gustan, pero en una suma general, porque padres, ustedes son la imagen visible del Dios invisible. Y muchos de nuestros hijos ni siquiera están animados a orar. Ni siquiera les interesa la espiritualidad. O de pronto tú tienes amigos en la universidad y ven tu carácter, tu manera de comportarte, tu manera de reaccionar ante las ofensas y concluyen, pues, ¿yo para qué voy a amar al Dios que Él sirve si sus actos públicos no reflejan su vida espiritual privada? Por eso, mi mayor deseo y mi recompensa, deseo que sea
que yo me parezca más a Jesús. Y todo lo demás te aseguro que vendrá: prosperidad, aumento, riquezas. Pero nada de eso tiene sentido si no dejas un legado para tu generación. Nada de eso tiene sentido si las personas con que tú interactúas no lo impactas, y tu impacto no será tu predicación hacia ellos. Tu impacto será cómo los tratas, con qué dignidad los tratas, cómo los haces sentir cuando están cerca de ti, cómo los valoras. Porque claramente dice las Escrituras: ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no ves, pero no puedes amar al que ves? Incongruencia. Así que, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, gracias por enseñarnos a orar.